¿Qué te parece si arrancamos por temas que quizá la otra ocasión, en el otro minuto Cambió mi destino, no los tocamos? Claro. Recuérdame a tus papás. Bueno, mis papás, que en paz descansen. En paz descansen los dos. Fueron una pareja que pues duró muchísimo tiempo hasta que la muerte los separó. Y fueron, mi mamá desde muy joven, pues reina de belleza, varias ocasiones en su natal Monterrey, Nuevo León. Reina del Tecnológico de Monterrey en el 1952. Del TEC. Y mi papá estudiaba allá, justamente en esa época, pero él radicaba aquí en México. Entonces, casi todo el amor que hubo entre ellos fue carteado. Porque cuando mi papá regresó a México, extrañaba mucho a mi mamá y todo era cartas. Entonces tengo yo todas las cartas del amorío, de la conquista de mi padre hacia mi madre antes de casarse. ¿Quién te las dio? Esas cartas aparecieron cuando mi padre falleció hace 10 años, ocultas en una caja de cartón que él tenía en su closet. Wow. Entonces me enteré de los sueños de ambos, de que deseaban mucho a Carlitos. Yo hasta me impresiono porque no me llamo Carla, porque mi mamá quería que fuera varón, su primogénito, pero bueno, nací yo. Después de mí vinieron otros 2 hombres que desafortunadamente fallecieron y después mi hermano José Alberto. Oye, ¿y qué diferencia encuentras del amor de tus papás a los amores que tú has tenido? Pues que es un amor... Porque fue un amor forever, sí, el de ellos, hasta que la muerte los separó. Yo creo que había otras ideas, conceptos de familia, principios que se habían pasado de generación en generación. Yo me acuerdo de frases de cuando yo era chica, que todavía me pongo a pensar y digo, qué fuerte, ¿no? Lo de, podrá tener 1000 capillas, pero la catedral soy yo, ¿no? Y cosas así que las abuelas, las tatarabuelas y las mamás, todavía en mi caso, por la generación de mi madre, como que les decían que ellas eran las columnas del matrimonio y que ese matrimonio tenía que subsistir gracias a la unión que era la mujer en el matrimonio. Ese pegamento, ese cemento que es la fortaleza de una mujer abnegada, totalmente, por supuesto, fiel, y sobre todo atender al marido, que eso era lo que mi mamá siempre hizo, atender a los hijos, atender al marido. ¿Sí te lo dijeron a ti también eso? O sea, sí, claro, eso fue una base inculcada desde muy chiquilla, pero yo siempre fui muy rebelde en ese sentido. Yo no veía que mi madre era feliz siendo abnegada y por supuesto que yo no lo practiqué, ¿verdad? Ok. Pues por eso tantos divorcios, Ábalos. Pues porque a lo mejor, ¿sabes qué creo yo que me ilusionaba muchísimo? Yo más bien en mi cabeza o en mi imaginación, creo yo haber enaltecido mucho la figura masculina. Y cuando comenzaban a ver yo observar pequeños defectos o cosas que no me parecían, chocaba mucho con esa imagen que yo había idealizado de un hombre. Entonces, toda esa parte de mi juventud, creo yo haber sufrido un poquito por la idealización del amor, de la pareja y de cómo tendría que ser un matrimonio feliz. Oye, ¿quién murió primero, tu papá o tu mamá? Mi mamá. ¿De qué murió tu mami? Mi mamá se murió de EPOC. Llegó un momento en que no pudo respirar y no la pudieron sacar adelante. Enfermedades pulmonar obstructiva. No me acuerdo qué sí. más. ¿Fumaba mucho? Ella fumó en su juventud y ya dice que desde que se casó, pues dejó el cigarro. Pero los daños que deja el cigarro son irreversibles. Entonces ella tuvo, desafortunadamente, pues ya en su edad ya adulta mayor, empezó a tener problemas en sus pulmones y me acuerdo mucho que llegó a estar varias veces en el hospital porque sus pulmones retenían agua y también la pleura, la capa que cubre el corazón, también se llenaba de agua. ¿Fue una buena madre? Extraordinaria. Ella fue una mamá muy dedicada. Lo único que no me gustaba era la palabra "me sacrifico por ustedes",
porque al Eso final... dicen siempre, ¿no? Eso siempre... ¿No dice usted las mamás sí, siempre? Bueno, sí, porque en realidad uno deja de ser y de hacer lo que uno quisiera porque le da la prioridad a lo que hagan sus hijos o darte más allá de lo que te puedan dar para antes de dárselo a sí mismas, ¿no? Entonces, esas partes son únicas, de alguna manera, no únicas de mi vida familiar, sino me refiero a que son de estas personas que de aquella generación, pues sí hacían sacrificios, ¿no? En todos sentidos. Tiempo para ellas que nos lo daban a nosotros, quizá desvelos, esperándonos cuando llegábamos del reventón, porque pues sí, hubo esa etapa de juvenil que fue así, que fue de fiestas y fue de eventos. Entonces mi mamá sufrió mucho con eso. ¿Le dijiste todo lo que le tenías que decir? ¿No te quedaste con nada antes de que No, fíjate nos que dejara, no te se lo dejara? dije. Bueno, cuando falleció, yo estaba inaugurando el primer CRIT del Teletón. Centro de Rehabilitación Infantil Teletón. Exacto. Y allí me avisaron que mi mamá estaba en el hospital, que estaba muy grave. Pedí permiso para salirme de ese evento y había muchísimo tráfico y no pude llegar cuando ella estaba todavía viva. Entonces yo llegué al hospital y todo el mundo me dijeron, no, ya no se pudo hacer nada, si quiere pasar al quirófano donde está su mamá puede pasar. Y yo pasé y todavía ¿Lo estaba... operaron? Le habían hecho una traqueotomía para ver si podían asistirla con la entrara el aire, ¿no? respiración. Sí. Y yo me acuerdo que yo llegué a la cama y mi mamá estaba todavía tibia y le cerré yo sus ojos. Y le dije, mamá, no te preocupes, jamás te voy a fallar en todo lo que tú esperas de mí, porque ella sabía que mi carrera era prácticamente todo, que estaba muy ilusionada con lograr cosas importantes en mi carrera. Y entonces cuando me dice mi mamá, yo quiero que seas la mejor, siempre se lo prometí. Y le dije, en lo que yo me dedique voy a ser la mejor mamá, no te preocupes. Y entonces esas fueron mis palabras cuando mi mamá ya estaba tendida, todavía tibia, que le dije, mamá, yo no te voy a fallar nunca. ¿Te hubiera gustado preguntarle algo, agradecerle algo, Sí, claro. decirle algo? Sí, por Después de la supuesto. pausa, es el minuto que cambió mi destino. Alejandra Ábalos, regresamos. La presencia estelar de Alejandra Ábalos. ¿Qué te faltó preguntarle o decirle a tu mamá? Me faltó decirle gracias por todo lo que ella me dio de su ser. Nunca se lo agradecí. Me quedaba corta. Ella se volcaba en atenciones. Ella se volcaba en darme el mayor tiempo de calidad posible y cocinaba extraordinariamente. Y yo siempre me cuidé la línea. Entonces, yo no comía casi la comida de mi madre. Casi no la disfrutaba. Y para ella, el complacerme era hacer también platillos muy extraordinarios, muy, muy ricos. Entonces, creo que esa parte me dolió. Me dolió no haber probado las cosas de mi mamá por estar a dieta, por estar en régimen, por no engordar 1 kilo, por cosas estúpidas, porque al final son momentos tan importantes, la hora de la comida, la hora del compartir con la mamá, de agradecerle todo lo que se pasa horas haciéndolo. Y lo viví ahora que estuve en el MasterChef, lo vi como de verdad lo que era. La cocinada es un acto de amor, es un acto de entrega, es un acto de complacer, es un acto de halagar, de agradar. Y ahora que lo viví en el MasterChef dije, wow,